Hola, bienvenidos todos a esta sesión del Global Azure Bootcamp 2022 de España. En primer lugar, quiero agradeceros a todos por acercaros a ver esta sesión y a continuación os quiero presentar a nuestros patrocinadores, a los cuales les mando un saludo y un agradecimiento enorme. A Vanade, a Bravent, a Clevertask, Encamina, NTT Data, Ilitia, Insight, Intelequia, Cabel, Microdor, Nunsys, Brain Concepts, Broadwell y Microsoft, gracias a los cuales hemos podido llevar a cabo este evento tan fantástico en el cual vamos a tener un montón de sesiones online, en diferido, grabadas, otras en directo en streaming y por supuesto otras en directo el sábado, día 7. Muchas gracias a todos. Sin ellos no sería posible esto y bueno, sin ellos y sin los fantástico equipo de organización, a los cuales también un saludo muy grande. Sois geniales y hacéis que año a año esto sea cada vez mejor. Dicho esto, quiero presentaros la sesión de la que vamos a hablar hoy. Se llama Haciendo diabluras con los datasets de Power BI para no perder el tiempo. Eh, básicamente lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es presentaros una serie de tips and tricks, de cositas que podemos hacer cuando trabajamos con Power BI y datasets muy grandes, sobre todo en entornos premium, ¿no? La mayoría de ellos. Y bueno, estos tips and tricks van a ser los siguientes. Pues en un primer momento vamos a ver cómo poder coger un dashboard que tenemos que hemos elaborado desde Power BI Desktop, cómo separarlo en la capa de datos y en la capa de presentación, ¿no? Pues para poder gestionarlos de forma independiente y también publicarlos de forma separada, de tal forma que cuando queramos realizar una actualización o bien en la capa de visualización o bien en la capa de datos, no tengamos que publicar todo, sino que simplemente podamos subir, pues hemos actualizado un KPI, pues no tenemos que tocar toda la parte de datos. También vamos a ver a continuación lo que es el refresco incremental en Power BI. Eh, Esto nos va a ayudar cuando tenemos datasets muy grandes y para que no se actualice todos los datos todos los días, sino que únicamente se actualicen unos poquitos datos de unos poquitos días, ¿no? De un tiempo hacia atrás, de 5, 10, 15, 20 días, un mes incluso, ¿no? Mientras que todo el resto, pues por ejemplo, podemos tener hasta 10, 20 años de histórico, estén archivados en Power BI y estén disponibles y no se modifiquen porque son ya datos estáticos, historizados, entonces no tenemos por qué recargarlos todos los días. Esto lo que hace es que agiliza bastante la carga y hace que las cargas tarden bastante menos, ¿no? Evidentemente, hay veces que tenemos cientos de gigas de datos de mucho tiempo hacia atrás y mientras que los datos de la última semana o del último día apenas ocupan 100 megas. Pues ¿para qué vamos a cargar los cientos de gigas si te cargando los cientos de megas es suficiente? También vamos a ver cómo actualizar el modelo de datos de Power BI de forma diferencial. Eh, ¿Esto que va a ser? Esto es un mecanismo que nos va a permitir propagar cambios bien entre diferentes datasets, bien entre un Power BI que tengamos on-premises y un dataset que tengamos publicado en Power BI, de forma que solamente vamos a enviar ese cambio o esa actualización esa relación nueva que hemos creado o que hemos eliminado, esa tabla que hemos añadido nueva, esos cositas que tenemos que tocar de vez en cuando a nivel de modelo de datos, porque evidentemente los modelos de datos no son estáticos a lo largo del tiempo, y sin embargo, si republicamos todo el modelo de datos y nuestro dataset es muy grande, vamos a tener problemas porque va a tardar mucho en actualizar. Entonces, en estos casos, lo ideal es decir, voy a cambiar solamente este datito, este pequeña actualización en el modelo de datos, pequeño o grande, sin tener que actualizar todo el modelo de datos, con el dolor que eso puede conllevar. Y por último, vamos a ver también cómo actualizar las tablas que tenemos publicadas en los datasets de Power BI Premium, cómo las podemos hacer actualizaciones diferenciales. Una vez más,
en un dataset premium que podemos tener una cantidad de datos muy grande, bueno, a diferencia de en Power BI Desktop, ahí no tenemos un botón en el cual podemos ir a una tabla y decirle actualízate, refresca solamente esta tabla. Solamente tenemos un refrescar todo en el portal. Pero mediante SQL Server Studio Manager, SQL Server Manager, sí que tenemos la posibilidad de conectarnos al motor, al endpoint XML, al motor de Power BI que hay en la nube y decirle mediante unas queries especiales, oye, actualiza únicamente esta tabla. Esto encaja muy bien con lo que acabamos de comentar antes. Si nosotros hemos actualizado el modelo Power BI para añadir una tabla, lo ideal es decirle actualiza esta tabla, no actualiza todo el modelo de datos. ¿Vale? Así que, sin más, bueno, también querréis saber quiénes somos, ¿no? En mi caso, yo soy Luis E. López, trabajo en Insight y mi compañera Isabel Cotrina, también trabajadora de Insight. Estamos los dos en el departamento de Cloud de Insight. Y nada, os dejo ya con Isa, que es una crack, que va a empezar a contarnos todas estas historias. Bueno, como os comentaba Luis, la primera parte de esta sesión vamos a ver por qué deberíamos separar un dashboard en capa de datos y capa de presentación y cómo podemos hacerlo. Vamos a poner un poco de contexto. Actualmente, la manera que tiene de trabajar Power BI Desktop es tener un único modelo de datos y un único reporte. Si, por ejemplo, quisiésemos tener varios informes, tendríamos que dividir ese archivo y hay que hacerlo de manera manual, ¿no? Pues ya sea copiando todos los elementos visuales a un nuevo informe y todo lo que eso conlleva, ¿no? Habría que volver a grabar todos los marcadores, configurar los filtros, modificar todos los diseños o podríamos copiar todas las consultas de Power Query, que tampoco nos mejora mucho la operación, porque tendríamos que configurar todas las relaciones o volver a escribir todas las medidas. Y esto puede llevar mucho tiempo, especialmente si es un informe o un modelo de datos muy, muy grande. Los conjuntos de datos compartidos son una buena manera de compartir todos esos modelos de datos en una única organización. Nos permite a los usuarios mantener una única fuente de datos y aumentar la eficiencia. En la siguiente demostración vamos a dividir un archivo PBIX con informe y modelo en dos archivos separados, uno para modelo y otro para informe. Esto lo vamos a lograr utilizando una herramienta que está basada en un script de PowerShell facilitado por Steve Campbell, que es una persona muy valorada en la comunidad de Power BI. Y usando esta técnica, cualquier informe puede ser rápidamente dividido en un archivo de modelo de datos y un archivo de informe. Bueno, como os comentaba, lo primero que vamos a ver es esta pequeña demostración de cómo dividir un fichero de Power BI, un PBX, en dos ficheros. Uno que sea solo con la parte del modelo de datos y otra parte que sea solo la capa visual. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser abrir el Power BI Desktop y vamos a ejecutar esa herramienta que os comentaba proporcionada por Steve Campbell, ¿no? Una vez abierto el Power BI Desktop, lo que vamos a ir es irnos al apartado de herramientas externas y ya tenemos esta herramienta instalada en el equipo. ¿Vale? Vamos a abrir la herramienta que está basada en ese script que comentaba y lo que va a hacer es solicitarnos cuál va a ser nuestro archivo de origen. ¿Vale? En este caso, pues tenemos este fichero y vamos a abrir. Vamos a ver cómo se ejecuta un proceso en segundo plano donde nos va a dividir este fichero. Una vez que termine, vamos a ver qué ficheros nos ha generado en la misma ruta donde estaba este fichero original. Dependiendo de
del tamaño de este fichero, pues tardará más o menos en ejecutarse este proceso. ¿Vale? Vamos a abrir la ruta donde estaba este fichero. Ya vemos que tenemos nuestro fichero original, tenemos uno /model, que va a ser donde va a estar toda la parte del conjunto de datos, y tenemos otro que es la parte de la capa visual, ¿no? Este /report. Vale, vamos a abrir el primero de ellos, la parte de todo el conjunto de datos. Vamos a abrir el fichero y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Vale, una vez que tenemos ya abierto este fichero, lo que vemos es, solo tenemos a la derecha nuestros campos, solo tenemos este modelo de datos, tendríamos las relaciones que hay en el modelo, pero vemos que nos falta toda la capa visual, que es cuando empieza el pánico de dónde está todo lo que he pintado en Power BI. Vale, lo que vamos a hacer es vamos a publicar este modelo de datos en nuestro workspace que hemos preparado para este dashboard. Vale, vamos a guardar los cambios y vamos a buscar Global Azure 2022. Seleccionamos el workspace y lo publicamos. Vale, y ahora vamos a ver cómo se ve en nuestro workspace. ¿Vale? Una vez que termine de publicar, como siempre, dependiendo del tamaño de este modelo de datos, tardará más o menos tiempo. ¿Vale? Ya vemos que se ha completado la operación. Vamos a ver cómo se ve desde nuestro workspace. Vamos a traer a esta ventana el workspace. ¿Vale? Y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Si nos damos cuenta, se nos ha creado un report con el mismo nombre, /model, y tenemos también lo que es el dataset. Si abrimos esta capa visual, lo que vamos a ver es que está vacía, ¿no? Como nos lo hemos encontrado en el Power BI desktop. Lo siguiente que tenemos que hacer, pues vamos a borrar esta capa visual porque no nos interesa, ¿no? No hay nada de información que nos sirva. O sea, eliminarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir el otro archivo que se nos ha creado, ¿no? el visual en este caso. Vale, vamos a abrir el /report y a ver qué información nos está mostrando. ¿Vale? En este caso, pues ya nos indica que algunas de las medidas que tenemos deberían actualizarse y todos los datos que se deberían mostrar, pues no nos está funcionando nada. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a conectarnos a ese conjunto de datos que ya hemos publicado en el servicio online. Para ello nos vamos a conjunto de datos de Power BI y seleccionamos el último que hemos estado trabajando. Y ya vemos que por arte de magia empiezan a aparecer todos los visuales que teníamos en un principio. ¿Vale? El siguiente paso que tendríamos que hacer pues, es publicar esta capa visual, ¿no? Si nos damos cuenta, pues no tendríamos habilitadas, pues no podríamos transformar los datos, no podríamos hacer ningún cambio a nivel de conjunto de datos en este reporte, pero sí que nos permitiría hacer algún cambio de manera visual. ¿Vale? Vamos a publicarlo al servicio, vamos a guardar los cambios, los vamos a publicar en el mismo workspace donde los habíamos publicado la parte del dataset y vamos a ver cómo se queda configurado a nivel del servicio online. ¿Vale? Vamos a volver a nuestro workspace, vamos a actualizar
y ya vemos que tenemos la parte de la capa visual, este /report que acabamos de configurar y como datasheet su /model. Si vemos cómo está configurado, pues vemos que el origen de datos es nuestro SQL Server, tenemos como origen nuestro conjunto de datos, nuestro /model y como capa visual nuestro /report. Con esto ya podríamos trabajar de manera independiente si intentamos hacer algún cambio a nivel de datos o a nivel visual, que sobre todo nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar con Power BI. Continuando con la sesión, el siguiente punto que teníamos planeado en contaros es por qué el refresco incremental en Power BI nos va a ayudar a no perder el tiempo cuando estamos trabajando, sobre todo con modelos de datos muy grandes, ¿no? Sabemos que por defecto, cuando en Power BI queremos actualizar la información, todo el conjunto de datos debe ser actualizado, ¿no? Podemos decir que borra lo que hemos publicado y lo vuelve a añadir, aplicando todas esas transformaciones de datos que hemos ido ejecutando, ¿no? Si tenemos una gran cantidad de datos, por ejemplo, que estemos cargando un histórico de datos de años, esto se convierte en un dolor de cabeza. Puede que incluso obtengamos errores de timeout cuando estemos actualizando los datos, ¿no? La actualización incremental pues, amplía las capacidades que ya tenemos con la actualización programada, ¿no? Pues, proporcionando la creación de particiones para las tablas del conjunto de datos que cargan datos nuevos y actualizaciones con frecuencia, ¿no? Para la mayoría de los casos se trata de una o varias tablas que contienen datos que cambian con mucha frecuencia y crecen de una manera exponencial. ¿Qué beneficios tenemos con el refresco incremental? Pues las actualizaciones son mucho más rápidas, solo hay que actualizar los datos más recientes que se han modificado. También se reduce el consumo de recursos. Al haber menos datos que actualizar, se reduce el consumo total de memoria y de otros recursos, tanto en Power BI como en el sistema de origen de datos, y las consultas a los datos de origen se ejecutan mucho más rápidas, ¿no? Lo que reduce esa posibilidad de timeout que comentabas, ¿no? Que comentábamos, sí. Y por último, pues que tenemos una configuración muy sencilla. Las directivas de actualización incremental se definen en Power BI Desktop con unos solos pasos. Justo lo que vamos a hacer ahora es realizar una demostración de cómo configurar en Power BI Desktop este refresco incremental. Vale, pues vamos a configurar este refresco incremental en Power BI Desktop. Necesitamos cumplir algún requisito, pues en este caso necesitaríamos tener un licenciamiento de tipo Power BI Premium para poder habilitar esta funcionalidad, y es de una manera muy sencilla, ¿vale? Vamos a abrir ese Power BI original que teníamos en un principio, y lo que vamos a hacer lo primero es publicarlo en nuestro workspace específico para este reporte, ¿no? Vamos a guardar los cambios y vamos a publicarlo en el workspace. ¿Vale? Vamos a esperar que termine de publicarse, y tenemos que empezar con las tareas de configuración de este refresco incremental. Vale, ya lo tenemos publicado en el servicio. Pues lo primero que tenemos que ver es cuáles van a ser nuestras tablas candidatas a configurar este refresco incremental. Vale, vamos a echar un vistazo a los datos que
que tenemos. Y, por ejemplo, tenemos una tabla de ventas que tiene más de 7 millones de filas. Es una candidata a configurar este refresco incremental, ¿vale? Y encima tenemos datos desde el año 2013, ¿no? Pues tenemos 9 años de datos acumulados en este conjunto de datos. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer para configurar este refresco incremental es añadir dos parámetros, un parámetro de inicio y un parámetro de fin de rango de fechas, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es abrir transformar datos. Y una vez que tenemos abierta el editor de Power Query, vamos a administrar estos parámetros, ¿no? Para ello, en administrar los parámetros, vamos a crear un parámetro nuevo. En este caso vamos a llamarlo Range Start. Se tiene que llamar con este nombre para poder configurar este refresco incremental y tiene que ser de tipo fecha y hora. Y como valor actual, pues vamos a poner fecha 1 de enero del 2020. En este caso, no nos importa mucho configurar la fecha porque lo vamos a hacer después, pero simplemente para configurar los parámetros. Configuramos el de Range Start y el otro que tenemos que configurar es Range End con este nombre. Vale, lo ponemos de tipo, fecha y hora y el valor en este caso pues va a ser 15 días después del que hemos configurado como inicio, ¿no? Pues 15 de enero del 2020. Vale, ya tenemos los dos parámetros. Lo siguiente que tenemos que asegurarnos de que está correctamente configurado, pues que en nuestra tabla de ventas tengamos una columna de tipo fecha y hora. Bueno, en este caso solo tenemos de tipo fecha, pues vamos a transformar este dato a un tipo de dato fecha y hora. Para ello elegimos fecha y hora y ya lo tendríamos configurado. ¿Qué es el siguiente paso? Pues añadir el filtro añadir como filtro los parámetros que hemos configurado. Pues nos vendríamos a nuestra columna de fecha. En filtros de fecha y hora elegiríamos de tipo personalizado. ¿Vale? En este caso tendríamos que poner pues, que inicio pues, sería posterior o igual a nuestro parámetro que hemos creado, el range start, y como fin pues sería anterior a la fecha que hemos configurado, ¿no? En este caso, range end. Vale, guardamos estos cambios, aplicamos el filtro a nuestra columna y ya vemos que se ha aplicado. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer, pues configurar, ¿no? este refresco incremental en la tabla de venta. Para ello vamos a cerrar y aplicar estos cambios. Vamos a ver cómo se aplican estos cambios que hemos hecho. Vale, ya los tenemos aplicados, vemos cómo se ha filtrado, ¿no? Los datos que teníamos de 2015 ahora mismo aparecen filtrados. ¿Vale? Vamos a configurar el refresco incremental. Para ello nos vamos a nuestra tabla de ventas y hacemos clic en la opción actualización incremental. Vale, en este caso vemos que ya se nos ha habilitado este servicio. Si no tuviésemos los parámetros, no podríamos directamente actualizar esta tabla de forma incremental. ¿Qué vamos a configurar? Pues vamos a poner las fechas desde cuándo queremos que se actualicen los datos. Vamos a tener un archivo que van a ser desde los últimos 9 años para mantener todo ese histórico, pero solo queremos que se actualice cuando hay algún dato nuevo en los últimos 15 días. Pues vamos a poner 15 días. ¿Vale? En este caso nos dice que los datos se actualizarán incrementalmente a partir del 10 de abril hasta el día de hoy. ¿Vale? ¿Qué más podemos configurar? Pues que solo se actualicen los datos de los días completos, ¿no? Si hay algún tipo de actualización
que solo contenga los datos de la mañana, por ejemplo, no termines de hacer esa actualización. Vamos a esperar a que esté el día completo, ¿vale? Vamos a configurarlo. Y ya vemos qué es lo que pasará cuando se actualice estos datos. Pues tendremos 9 años antes de la fecha de actualización archivado en el modelo de datos, y la actualización incremental sería desde los 15 días atrás al día de hoy. ¿Vale? Vamos a aplicar estos datos y nuevamente lo que vamos a hacer va a ser publicar este dashboard en nuestro workspace. Para ello guardamos los cambios y seleccionamos nuestro workspace de Global Azure. ¿Vale? En este caso nos dice de reemplazar el conjunto de datos que ya habíamos subido anteriormente, y ya empieza a publicar el servicio. ¿Vale? Ya tendríamos publicado este reporte en el servicio de Power BI. ¿Vale? Vamos a ver cómo se ve en este caso lo que hemos publicado ahora mismo. ¿Vale? Vamos a abrir el workspace, vamos a actualizar y vamos a ver cómo se ve este apartado visual. ¿Vale? Vemos justo que tenemos ese dato filtrado por los últimos datos. Lo que tendríamos que hacer ahora es un full refresh de todos los datos que hay en nuestro dashboard. ¿Vale? Para ello nos vamos al apartado de dataset y vamos a configurar el refresco automático de este dashboard. ¿Vale? Para ello vamos a configurar el origen de datos de nuestro dashboard. ¿Vale? Para ello vamos a añadir las credenciales que tenemos de nuestro origen de datos de SQL. ¿Vale? Y nuestra contraseña. Vale, ya tenemos las credenciales configuradas. Vamos a configurar nuestro refresco automático, que queremos que sea de manera diaria y que lo haga a las 3 de la mañana, por ejemplo. Aplicamos los cambios y ya vemos que el siguiente refresco pues será esta madrugada. Como no podemos esperar, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una actualización bajo demanda. ¿Vale? En este caso hacemos clic en Refresh Now y esperamos a que termine de actualizarse este conjunto de datos. Bueno, pues ya vemos que ha terminado de hacer ese full refresh de los datos. Vamos a ver cómo se ve nuestro reporte. Si lo abrimos, ya vemos que tenemos todo ese histórico de datos que habíamos perdido cuando hemos aplicado el filtro. Y lo bueno es que hoy, a partir de las 3 de la mañana, cuando se vuelva a refrescar los datos, pues solo hará los últimos 15 días, ¿no? Hará ese refresco en los últimos días que hemos seleccionado. Es una gran manera de no perder el tiempo esperando a que se refresquen años de datos en el servicio online de Power BI. Bien, para lo siguiente que vamos a hablar es de cómo funciona la LM Toolkit. Es una herramienta para propagar cambios a nuestro dataset o a nuestros reports de forma diferencial sin tener que republicar nuestros dashboards o nuestros datasets. En este caso, una de las cosas que hemos hecho ha sido introducir un error en este KPI, y es que, bueno, estos circulitos pues en principio deberían de ser del tamaño en función de la cantidad de elementos que se hubieran vendido en esa zona.
Para ello, bueno, hemos cometido un error, pero no está en el report en sí mismo, sino que el error lo tenemos en eh, la parte del dataset. Es decir, aquí se nos ha faltado crear una relación. Esta relación, que la voy a crear en un momento, ¿vale? Es entre sales por código zip y geography por código zip. ¿Vale? En el momento que tenemos esta relación creada, pues hemos modificado el dataset. Esto ahora pues podríamos hacer una operación estándar, que es irnos y publicar este dataset. Lo único que al hacer esta publicación del dataset pues habríamos perdido todo el trabajo que hemos hecho anteriormente de configurar el refresco incremental y de actualizar todo el dataset, incluido pues los datos que son archivables y los que no. Eh, Esto, bueno, pues si tenemos un dataset con varios cientos de gigas o teras de datos, pues puede ser muy doloroso, porque realizar un refresco completo y reconfigurar el registro incremental, si tenemos varias tablas que lo utilizan y demás, pues es muy doloroso. Hay otro mecanismo que funciona mediante una herramienta que la podemos tener aquí configurada en Structural Tools, que es el ALM Toolkit. Previamente a usarla, ¿vale? El ALM Toolkit, que está aquí, veis que lo primero que hace es utilizar, le decimos desde dónde queremos ir. En nuestro caso queremos ir desde un Power BI Desktop, que es el que tenemos abierto, y como destino un dataset. Y ahora os enseñaré cómo averiguar este campo, ¿vale? Esto es el XMLA Endpoint, que es un punto de conexión a los Power BI Premiums, ¿vale? Esto también es una capacidad premium. Y bueno, mediante esto pues va a poder hacer comparaciones entre los diferentes orígenes y datos. Fijaros también que podemos tener como source un dataset, ¿vale? Podemos copiar de dataset a dataset, podemos copiar de dataset a Power BI Desktop, de archivo a archivo, o sea, tenemos todas las posibilidades. Esto, por ejemplo, es especialmente útil en el caso de que tengamos pues dos entornos, desarrollo y producción, y queramos propagar cambios del entorno de desarrollo al entorno de producción, ¿vale? Pero bueno, me vuelvo a esto de aquí. Esto de que os he dicho es el XMLA Endpoint. Para que esto funcione, primero tenemos que habilitarlo. Entonces, para habilitarlo, tenemos que ir primero y principal en la parte de administración de Power BI, ¿vale? En el centro de administración de Power BI. Es decir, esto solamente lo puede administrar un administrador de Power BI. Da igual que vosotros tengáis permisos en vuestro workspace, si a nivel de administración no se habilita esto, no vais a poder trabajar. Básicamente esto por defecto viene o desactivado o en solo lectura. Tenemos que ponerlo en solo escritura. El hecho de ponerlo en solo escritura es lo que nos va a permitir que podamos enviar cambios a través de este punto de conexión. Si no, solamente vamos a poder recibir, ¿vale? Una vez que tengamos esto aplicado, ¿vale? Yo ya lo tengo, pues se nos habilitará el uso de ese XMLA Endpoint. Ahora falta averiguar cuál es nuestro XMLA Endpoint. Para eso, dentro del workspace, esto no se configura a nivel de dataset o a nivel de dashboard, se configura a nivel del workspace. Nos tenemos que ir a la configuración del workspace y aquí en las capacidades premium, ¿vale? Seleccionamos premium per user o premium per capacity, depende de lo que tengamos contratado. Y aquí es donde tenemos este workspace connection, ¿vale? Me voy a apartar un poco. Aquí tendríamos el save para el caso de que hayamos hecho estos cambios. Si no, si lo habilitamos y no salvamos, pues no hemos hecho nada. Bien, yo como lo tengo ya todo preparado, simplemente me vengo aquí. Entonces, mi caso, origen, mi Power BI Desktop, donde he añadido la relación. Mi target, el dataset que hemos publicado en el cloud. Simplemente le doy a OK. Vaya por Dios. Vale, perdón.
que me había seleccionado el report en lugar del dataset. Esto es una de las cosas del directo y por eso no podía conectar a él, ¿vale? Al conectar, el on-premises no nos pide nada, pero para conectarnos a la parte cloud sí que nos va a pedir credenciales. Vale, bueno, esto de aquí ya lo puedo cerrar y voy a hacer esto grande para que lo veamos bien. Bueno, pues ¿qué va a pasar aquí? Fijaos, ¿qué está ocurriendo? Aquí empieza a ver todas las cositas que hay en el modelo, misma definición, misma definición, misma definición. Y fíjate, aquí tenemos una relación y aquí dice Missing in Target. Y todo lo demás nos está diciendo que es igual, ¿vale? Las expresiones, las tablas, todo es igual, menos esto. Entonces la voy a seleccionar y aquí está puesta como un Mass Create. Yo aquí podría decir, porque puede ser que tenga varios cambios y no quiera propagarlos todos. Podría decirle, no, haz un skip, evita esto. No es mi caso. Yo quiero yo quiero propagar este cambio. Entonces simplemente la selecciono, le doy a validar selección. Ok, vale, porque me dice, aquí me sale la lista de todas las acciones que voy a hacer. Me dice, oye, la acción que voy a hacer es crear la relación sales tip contra Geographic. Ok, y le doy a update. Y me dice, ¿seguro que quieres actualizar el target? Sí. Ahora empezará a hacer sus cambios, ¿vale? Ya ha acabado. Deploy metadata, ya ha acabado. Cerramos y dice, ¿quieres refrescar la comparación? Sí, claro. Y ahora ya nos dice, si venimos a las relaciones, nos dicen que todas las relaciones están iguales. Entonces, si yo ahora me vengo a mi dashboard, no, pero no a este, al del cloud, perdonadme. Ya me vengo aquí a este report. Refresco, fijaos, ya ha cogido la relación y por lo tanto ya, ya está todo. Fijaos que no ha tenido que refrescar datos, no ha tenido que hacer absolutamente nada. Es un proceso muy sencillito y bueno, lo mismo que me ha servido para implementar una relación, ya habéis visto que sirve para implementar datos, propagar cambios entre diferentes entornos, con lo cual es una herramienta muy potente. Bueno, para finalizar esta serie de demos y de trucos, pues os voy a contar un truco para actualizar las tablas de forma discreta en Power BI, una vez que está nuestro dataset subido al servicio cloud. Como la mayoría ya sabréis, nosotros desde Power BI Desktop, si hacemos botón derecho, Refresh Data, sobre cualquiera de las tablas que tenemos conectadas, pues se nos va a refrescar los datos de esa tabla únicamente. Y eso está muy bien porque hay muchas veces que no queremos cargar todos los datos, ¿no? No podemos perder una hora actualizando tablas cuando únicamente sabemos que se han producido cambios en una de ellas. Bien, esta característica, si nos vamos a Power BI, pues no la tenemos, ¿vale? No la tenemos por lo menos out of the box aquí en el portal web, ¿vale? Porque ya sabemos que si le damos a Refresh Now, lo que se nos va a refrescar es todo, absolutamente todo el dataset. Bueno, todo no. Si tenemos configurado refresco incremental, solamente los últimos días que tengamos configurados. Pero todas las tablas no podemos hacer de forma discrecional una única tabla. Para eso volvemos a contar con nuestro amigo el Endpoint XML. ¿De acuerdo? Si nos vamos a SQL Server Management Studio desde aquí y nos conectamos a Analysis Services, ¿vale?
vamos a poder hacerlo. En el fondo, como casi todos sabemos, Power BI al final lo que está corriendo debajo es un SQL Server Analysis Server para montar el cubo de análisis. Entonces, bueno, para conectarnos aquí hemos de poner el endpoint XMLA, que es el mismo de antes, como podéis observar, ¿vale? Nombre de servidor. Autenticación, pues en función de si tenemos configurado MFA o no, seleccionaremos Active Directory Password o Universal with MFA. En mi caso voy a poner Active Directory Password y bueno, mi usuario y mi contraseña y me conecto. A ver. Desde aquí, una vez conectado, pues voy a ver en Databases, voy a ver los diferentes datasets que tengamos conectados a ese workspace. Evidentemente, yo solamente tengo uno, pero nosotros podemos tener en el mismo workspace más de un dataset. Y dentro de este dataset, pues vamos a poder ver sus conexiones, sus tablas y sus roles. En este caso, pues este es un dataset muy sencillo que no tiene ni conexiones ni roles, pero sí que tiene tablas. ¿Cuáles? Las que hemos subido antes. Cosas que podemos hacer. En el caso de que las tengamos, pues nosotros podemos desde aquí ver las particiones, procesar la tabla, ver sus propiedades. A ver si carga. ¿Vale? Pues, bueno, vamos a ver cuándo se refrescó por última vez, cuándo se actualizó el esquema por última vez y demás. Bien. Pero bueno, lo más interesante es que nosotros sobre esta base de datos vamos a poder lanzar una query de tipo Analysis Service XML. ¿Vale? Cuando lanzamos nos vuelve a pedir que nos conectemos. Y aquí voy a pegar el template de la consulta, que la tengo por aquí. ¿Vale? Que básicamente es llaves, refresca, tipo full, objetos, y ahora aquí le voy a decir la base de datos que quiero que refresque, que es Market Analysis-SQL. Aquí hay que ser muy concienzudo con que está escrito tal cual se llama, es que es sensitive, hay que respetar espacio, y la tabla que quiero cargar, pues por ejemplo, Geography, ¿vale? En el caso de que quisiera pues, añadir un segundo objeto, ¿vale? Podemos refrescar más de una tabla a la vez. Yo aquí le doy aquí, fin, le pongo aquí una coma y pego este otro objeto. Vamos a dar un poquito de formato, vamos a ser aseados. Podría decir, además de Geography, pues cárgame también Manufacturer, ¿vale? Y esta sería pues una consulta XMLA que nos diría que nos actualice esta base de datos, esta tabla y esta tabla de esta base de datos. Incluso si tuviéramos aquí más de un dataset, podríamos decir que nos actualizará diferentes tablas de diferentes datasets, ¿vale? Porque al final nuestro usuario es común y tiene permisos sobre ambas. Una vez que tenemos la consulta completada, le vamos a dar a ejecutar. Y esto ahora, pues en muy poquito rato, debería empezar a ejecutar la query. Empieza a hacer sus cositas, ¿no? Pues se va conectando al SQL Server, esto por detrás de un SQL Server, va montando el cubo y bueno, finalmente pues ya ha acabado, ¿vale? Si nos vamos a mensajes, podemos hacer la traza de todo lo que está pasando. Y en este caso, pues aquí pues muchas líneas diciendo que ha procesado, que no ha procesado, esquemas, todas las cositas. Lo importante, que el result ha dado que ha sido correcto. Y nada, pues con esto es lo último que os queríamos enseñar. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os doy paso a Isabel para que haga la despedida. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en esta sesión y escuchar nuestros pequeños consejos que os hemos contado en esta sesión. Como lo ha dicho mi compañero Luis, muchas gracias a los patrocinadores que hacen que sea posible este tipo de eventos, a Banade, Bravent, Clevertask, Encamina, NTT Data, Ilitia, Insight, Intelequia, Cabel, MyCloudDoor, Nunsys, Plain Concepts y Prodware y como no, a Microsoft por todo su apoyo en este evento.